Se ve, sí, se escucha bien. Muy bien, perfecto. Bueno, siguiendo entonces con la unidad de zapatas, vamos a ver el siguiente ejercicio que es el diseño de una zapata con viga de equilibrio. Verán, a partir de aquí los ejercicios son bastante extensos. Aún nos falta ver zapatas combinadas, ¿no? Y luego ya iremos viendo variantes y algunas cosas, ¿no? que se van presentando en la vida real. Dado que este ejercicio es bastante largo y seguramente ya se habrán fijado en el título de la clase, he decidido que este ejercicio lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte vamos a explicar, digamos, acerca de la zapata combinada, pero en la zapata con vía de equilibrio, cuál es la función de la vía de equilibrio, en qué casos se presentan y cuándo conviene utilizarlas, y también cuándo se recomienda utilizar otra solución. Todas estos comentarios, estos conceptos que vamos a ir viendo, le van a servir más que nada para el examen, ya que bueno, en su examen les comento que el ingeniero lo que hace es darles más o menos algo así. En el examen, él les va a dar un plano, ¿no? Un pequeño plano, y le va a decir esto. Fíjense, tienen ustedes este plano, le va a decir que los límites del terreno son tantos, ¿no? Tenemos tanto límite de terreno, y nos está dando las siguientes columnas. Suele dar unas 5 columnas, ¿no? Le va a decir algo así. Y entonces a usted le va a decir, le va a dar obviamente qué carga le está llegando a las columnas y le va a dar la dimensión de las columnas. Y él le va a decir, en base a este plano, obviamente también les va a dar las dimensiones, en base a este plano calcule cuál es la fundación que le corresponde, ¿no? A todas estas columnas, diseñe las fundaciones. Entonces uno tiene que, y eso que ni siquiera les va a dar, ¿no? Una idea, no les va a decir, haga con zapata combinada, haga con zapata aislada, haga con zapata con vía de equilibrio, no les va a decir nada. Solamente le va a dar las columnas, obviamente les va a dar las distancias en las cuales se encuentran estas columnas, ¿no? Le va a dar unas cotas para estas columnas, ¿no? Y luego él ya les va a decir, dimensiona, ¿no? Diseñe la fundación. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, que es el objetivo final de estas ayudantías, ¿no? O sea, el plan es que les muestre cómo se diseña cada tipo de zapata y la última clase de zapata vamos a hacer un modelo de examen, ¿no? Y vamos a plantear ahí qué soluciones se le pueden dar. Entonces, fíjense que realmente este problema es bastante extenso porque hay varias formas, ¿no? Hay varias soluciones. Por ejemplo, hay algunos que pueden decir, bueno, ¿qué pasa si las hacemos todas zapatas aisladas, ¿no? Ya como hemos visto anteriormente, se pueden hacer las zapatas aisladas, cuadradas o rectangulares. Ahora, esto sería lo ideal, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, ¿qué va a pasar en este caso? No puedo yo hacerlo esto una zapata aislada. No, fíjense, no puedo hacerle una zapata aislada porque en el momento que haga eso, se va a salir de los límites del terreno. Entonces, ahí ya de entrada vemos que no se puede utilizar la zapata aislada y se tiene que buscar otra solución. Ya, por ejemplo, una solución podría ser la de combinar estas dos columnas y que tengan una misma zapata, ¿no? Esto de aquí se conoce como zapata combinada. Ahora, ¿qué problema tiene este caso? ¿Qué problema tiene este tipo de zapata? Verán, el problema que tiene es que utiliza mucho material, ¿no? Y mientras más grande sea esta distancia, mientras más grande sea la distancia que hay entre las columnas, más grande se va a hacer esta zapata, ¿no? Y por lo tanto, más volumen, más material y mayor costo. O sea, hacer esto nos resultaría antieconómico. Entonces, ahí es donde tenemos otra solución, otra alternativa, y es hacerlo esto como una zapata, que sea una zapata aislada, pero una zapata aislada partida a la mitad. Esto se lo conoce como zapata medianera. ¿Ya? Es como una zapata aislada, pero partida a la mitad, ¿no? Para que pueda agarrar las cargas que le llegan de esta columna. Y esta zapata aislada la vamos a unir con otra zapata aislada a través de una viga.
esa viga es la llamada viga de equilibrio. Vamos a ver por qué se llama así. ¿De acuerdo? Entonces, este, por ejemplo, sería una solución que es mucho más económica. ¿De acuerdo? Es hacer la columna que esté apoyada a una línea medianera, hacerle una zapata medianera y unirla con otra zapata aislada a través de una viga, la llamada viga de equilibrio. Este tipo de zapatas se resultan mucho más económicas comparada con la zapata combinada. Ahora, ¿cuál es se puede decir, una desventaja o un problema que tiene este tipo de fundación, este tipo de zapata? Una desventaja es que es bastante alta. Si lo vemos esto de perfil, veríamos algo como esto, fíjense. Aquí vamos a ver a la zapata medianera, ¿no? Lo estamos viendo aquí de perfil. Aquí abajo voy a dibujar el nivel de fundación. Luego aquí veríamos a nuestra zapata aislada. Uy, aquí veríamos nuestra zapata aislada. Más o menos estoy haciendo un dibujo hacia la rápida para que podamos entender esto. Fíjense, las zapatas medianeras resultan ser que son muy altas, ¿ya? Muchas veces, y obviamente dependiendo de la carga que le llegue, puede llegar a tener incluso alturas mayores a 1 metro. Como sabemos, encima de esta zapata van a venir las columnas, ¿no? Van a venir acá las columnas. Ahora, dado que esta zapata medianera es bastante alta, esta viga de acá va a estar al mismo nivel de la zapata más alta entre estas dos. Por lo tanto, la viga de equilibrio, vista de perfil, se va a ver algo así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto más o menos es lo que tendríamos si vemos estas zapatas con viga de equilibrio, si las vemos de perfil. Fíjense, una zapata, ¿no? Aislada medianera, una zapata aislada cuadrada, y estas dos están unidas a través de una viga, ¿no? Una viga que es bastante alta por lo general. Ahora, esto de aquí, como les comentaba, generalmente nos da una altura considerable, ¿no? 1 metro, a veces 1,20 m, ¿no? Más o menos por ese rango. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que su nivel de fundación, o imagínense que el ingeniero les dé, digamos, de dato el nivel de fundación que quiere que esté, el nivel de fundación que quiere que esté en las zapatas. Hay algunos modelos, son bastante raros, porque generalmente no suele darlo, digamos, como una condición el nivel de fundación, pero hay algunos casos que sí. Imagínense, por ejemplo, que el ingeniero les haya dado como nivel de fundación 1 metro. Les he dicho que quiere que esté, el nivel de fundación quiere que esté 1 metro por debajo de la cota cero, ¿no? La cota del terreno natural. Les diga el nivel de fundación va a ser -1 metro. Y resultó ser que al hacer su diseño, al hacer este cálculo, su viga de equilibrio les dio una altura de metro 20, digamos. O bueno, metro 10, digamos. Que la altura de la viga les dio 1,1 metros. Entonces, ¿qué problema vamos a tener ahí? Dado que el nivel de fundación dice que es a 1 metro, o sea, esta línea acá, esta cota, este nivel, está 1 metro por debajo del terreno natural. Y la viga esta está midiendo más de 1 metro, ¿no? 1,10 m. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Y es que al haber hecho esto, el, la fundación se está saliendo, ¿no? Está por encima del nivel del terreno natural. Y obviamente eso no se permite. Sí o sí la fundación tiene que estar debajo, ¿no? Debajo de la cota del terreno natural. ¿Ya? Entonces, ese puede ser un problema que tiene ese tipo de fundación, ¿no? Que es bastante alta si lo comparamos con la otra alternativa que es la zapata combinada. ¿De acuerdo? Pero como les comentaba, esto del nivel de fundación como requisito, ¿no? Como una condición, es bastante raro, ¿no? El ingeniero no solamente vi en un modelo que dio eso, pero en la mayoría él no lo da. No le dice cuánto, a qué nivel va a estar, a qué nivel de fundación va a estar su zapata, no le dice eso. Pero en caso de que ocurra, ya estamos viendo, ¿no? Que puede darse este problema.
Ahora, Sí, disculpe. ¿sí? Y en el caso de que sea ese, digamos, ya el nivel de fundación, habría que trabajarlo como zapata combinada. Correcto, ¿no? En ese caso ya no podríamos utilizar esta alternativa y tendríamos que hacerlo como zapata combinada, ¿no? Solamente en ese caso. Aunque bueno, eso obviamente sería por fines académicos, ¿no? Porque en la vida real, ¿qué te sale más barato? Sería, ¿no ves? Hacerlo un poquito más abajo, o sea, que tu fundación esté, qué sé yo, a metro y medio, ¿no? Metro 40, ¿no? Bajarle esto, bajarle el nivel de fundación y evitarse ese problema, ¿no? Solamente por fines académicos, cuando les ocurra esto, entonces tendrían que utilizar la zapata combinada. Que ese tipo de fundación, su altura no suele ser tanto comparada como esta, ¿no? Suele estar tal vez entre los 70, 80 centímetros por ahí, ¿no? Comparada con este de aquí que suele estar a veces, bueno, muchas veces por encima de 1 metro de alto. Muy bien, entonces, eso por parte de la zapata con viga de equilibrio, que como pueden ver en esencia son dos zapatas aisladas que están unidas a través de una viga. Una de las zapatas puede ser una zapata aislada cuadrada o también puede ser una zapata aislada rectangular, como vimos en la anterior clase. También puede ser este el caso, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender esto que sea una zapata aislada cuadrada o sea una zapata aislada rectangular? Verán, acuérdense que cuando vimos la anterior clase, ¿qué me definía o qué es lo que me obligaba, digamos, a hacer una zapata aislada, a hacerla rectangular? Era la línea medianera, ¿no es así? Y por ejemplo, ustedes diseñan una zapata aislada, ¿no? Y les da una zapata aislada cuadrada, déjenlo ahí, ya que la zapata aislada cuadrada es mucho más fácil tanto construirla como diseñarla. Pero supónganse que hubiera ocurrido algo como esto. ¿Qué hubiese pasado si al querer hacerlo esto una zapata aislada, ¿no? Se me salió de los límites del terreno, ¿no? Se me sale de la línea medianera. Ah, entonces ahí decimos no podemos hacer la zapata aislada cuadrada. Vamos a tener que hacerla rectangular. Y se hace el mismo procedimiento que vimos la clase pasada, ¿no? Aquí lo hacemos esto una zapata aislada rectangular. Entonces, haciendo recuerdo, ¿qué es lo que nos define si nuestra zapata aislada va a ser cuadrada o rectangular? Va a ser la línea medianera, ¿no? Los límites del terreno. Por entonces, aquí estamos viendo esto de acá, ¿no? Ahí. Ahí, ¿no? En este caso ya tendría que hacerse, fíjense, aquí la zapata medianera y aquí una zapata aislada rectangular. Y luego las unimos a través de una línea medianera. Ahora, pero las unimos a través de una viga de equilibrio. Ahora bien, ¿cómo es el diseño de este tipo de fundaciones? Verán, siempre vamos a empezar diseñando la zapata aislada, ¿ya? Siempre empezamos por acá. Después pasamos a diseñar la zapata medianera junto con su viga de equilibrio, ¿ya? Entonces, vamos a seguir esa misma metodología. Vamos a empezar diseñando la zapata aislada, ¿no? Que tenemos en uno de los lados. Y hasta acá no creo que hay ningún problema, ¿no? Para complementar esto, para complementar esta parte, les voy a mostrar, aquí tengo yo un ejemplo. A ver, permítame. Tengo yo un ejemplo que les puede, bueno, interesar. Verán, esta es la fundación de una vivienda, de un edificio de 3 pisos por el kilómetro 9, más o menos. Creo que ya les mostré este plano, ¿no? Pero quiero mostrarles algo relacionado a lo que vamos a ver hoy, ¿no? Para que vean realmente qué tan común es las zapatas con vía de equilibrio. A ver, no es este. Permítame un rato, creo que es este. A este de acá es.
Fíjense, por ejemplo, esta es la fundación bueno, el plano de fundación de un edificio real, ¿ya? Bueno, aquí no se, aquí en este plano no lo notaron, pero aquí había una línea medianera. Tenía una línea medianera aquí a los dos lados. Y bueno, aquí al fondo venía así, ya que aquí al fondo era un pequeño patio, ¿ya? Entonces, fíjense, en este edificio, por querer aprovechar todo el terreno, para querer aprovechar lo máximo que se pueda el área del terreno, lo que hicieron fue construir, fíjense, en toda esta parte, toda esta zona de este edificio se iba a construir, toda esta parte, ¿ya? Atrás dejaban un pequeño espacio para un patio y aquí adelante igual era como otro patio para la fachada, ¿no? Aquí para el ingreso. Entonces, ¿por qué aprovechar lo más que se pueda el terreno, bueno, eso, ¿no? El terreno. Lo que hicieron fue colocar columnas a los costados. Colocaron columnas a los costados. Y bueno, obviamente había algunas otras columnas que estaban en la parte central. Entonces, fíjense que en este caso, la mayoría de estas zapatas terminaron siendo zapatas con viga de equilibrio. La gran mayoría, ¿no? Fíjense, casi todas, ¿no? Casi todas acá, ¿de acuerdo? ¿Por qué se utiliza o por qué se recurre a este tipo de fundación? Más que nada es por el tema económico, ¿ya? Porque una zapata con viga de equilibrio van a ver que consume menos material y por lo tanto es menor costo que una zapata combinada. En este caso hay una zapata, bueno, hay dos zapatas combinadas, estas dos de acá. Pero estas dos zapatas combinadas se las hizo porque al querer hacerla, al querer darle eh, fíjense, al querer darle zapatas aisladas, se superponían sus áreas, ¿no? Hay una superposición de áreas. Entonces, por esa razón se decidió mejor darle una misma zapata que le agarre la carga de las dos columnas. Fue por eso. Porque si no hubiera ocurrido eso, entonces seguramente igual hubieran sido zapatas aisladas acá, ¿no? Y aquí fíjese que en la zona delantera, ¿no? Aquí en esta parte, se pudo hacer las zapatas aisladas, ¿no? Cuadradas sin ningún problema. Muy bien. Ahora sí, tomando en cuenta todo esto, veamos el ejercicio que tenemos para hoy. Nuevamente, dado que este ejercicio es bastante largo, lo vamos a partir en dos partes, ¿no? En esta clase nos vamos a enfocar en el diseño de la zapata aislada, que van a ver que es eh, similar, por no decir lo mismo, que los ejercicios que vimos anteriormente, los dos ejercicios de zapatas aisladas. Además, vamos a ir comentando algunas cosas y vamos a ir terminando con diseñar lo que es las dimensiones de esta zapata medianera y las dimensiones de la viga. La siguiente clase vamos a calcular las armaduras de la viga y las armaduras de la zapata medianera. Bien, entonces veamos. Tenemos entonces para este ejercicio lo siguiente. Fíjense, tenemos dos columnas, ¿no? Una columna de 30 por 30 y otra columna de 40 por 40. Ambas columnas le están llegando cargas puntuales debido a carga muerta, ¿no? Las G, y debido a carga viva, las P. Ahora, ¿dónde está la particularidad en este problema? Esta columna está apoyado en una línea medianera, ¿no? Y fíjense que además de la línea medianera hacia el centro de gravedad de esta columna hay 7 metros. El simple hecho que la columna esté apoyada en la línea medianera, de entrada me impide hacer una zapata aislada. No puedo hacer aquí la zapata aislada ya sea cuadrada o rectangular, no puedo, porque el simple hecho de utilizar una zapata aislada implica que me voy a salir de los límites del terreno. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean, ¿no? Y si es que ustedes están apuntando, ¿no? Si quieren tener así como una recomendación, cada vez que ustedes vean una columna que está apoyado en una línea medianera, de entrada eso nos dice que vamos a hacer una zapata con viga de equilibrio o una zapata combinada, ya que no podemos hacer la zapata aislada, ¿no? Por los motivos que hemos comentado anteriormente. Y bueno, aquí nos da que esta columna, su centro de gravedad, está a una distancia de 7 metros hacia la línea medianera. Ahora,
Igual fíjense que en este ejemplo solamente estamos tomando en cuenta cargas puntuales. Verán, el ingeniero Lazo en sus ejercicios les da con cargas puntuales, ¿ya? Es raro que les dé con momentos. No suele dar aquí en los ejercicios, no les suele dar cargas de momento, que se pueden dar, obviamente. En la vida real se presenta de todo, hasta esfuerzo cortante le llega a la columna, ¿no? Le llega momento en los dos sentidos, le llega un cortante en los dos sentidos, le llega esfuerzo normal y, bueno, dependiendo, ¿no? Cuando se analicen las cargas, hasta le puede llegar momentos torsores. O sea, todo tipo de esfuerzo le puede llegar. Pero por fines académicos nos enfocamos solamente en las cargas puntuales que le llegan. Ya veremos si nos da el tiempo, pues vamos a hacer un ejercicio donde le esté llegando momento. Así vamos a ver si es que nos da el tiempo para ver un ejercicio con cargas de momento. Que van a ver que en esencia tampoco es muy distinto. No cambia mucho. Solamente en algunos cálculos nomás se tiene que considerar. Bien, sigamos. ¿Qué más datos tenemos? Obviamente necesitamos conocer el tipo de hormigón que vamos a utilizar, en este caso un hormigón H21, y la tensión de fluencia del acero, ¿no? En este caso, un acero con una tensión de fluencia de 5000 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más? La tensión admisible. Obviamente este dato de la tensión admisible se lo obtiene a través de un estudio de suelo, que como hemos visto en las clases pasadas, eh, este estudio de suelo es obligatorio cuando uno diseña una fundación, no solamente un edificio, también de cualquier otro tipo de estructura, ¿no? Incluso en puentes, por ejemplo, también sí o sí te piden este, para analizar, ¿no? Lo que son las cimentaciones que va a tener dicho puente. Entonces, vemos que en este caso nos está dando una tensión admisible de 1,3 kilos sobre centímetro cuadrado. Pregunto, esa tensión, como está en kilos sobre centímetro cuadrado, sabiendo que las unidades con las que trabajamos van a ser toneladas y metros, ¿cuánto vendría a ser esta tensión si está en kilos sobre centímetro cuadrado? ¿Cuánto sería en toneladas sobre metro cuadrado? ¿Por cuánto multiplicamos este valor? Por 10, por 10. Por 10, ¿no? Correcto. Por lo tanto, la tensión en toneladas por metro cuadrado va a ser 13. Muy bien, ¿qué más? Obviamente las cargas puntuales que tenemos, ¿no? En este caso, una carga muerta y una carga viva puntual de 54,36 toneladas. Y para la carga, para la columna 2, una carga muerta de 78 y una carga viva de 56 toneladas. Cuando analizamos en el tema del diseño de fundaciones, en el diseño geométrico, trabajamos directamente con la suma de estos dos. O sea, trabajamos como una fuerza normal única. Entonces, vamos a sumar estas dos cargas. Fíjense, al sumar estas dos, vamos a llamarlo la carga puntual N1, la fuerza normal N1. Vamos a sumar estos dos, la fuerza normal N2, y nos va a dar 90 y 134 toneladas respectivamente. Ahora sí, con esto es que vamos a trabajar y vamos a pasar al diseño de nuestras fundaciones. Muy bien. Verán, cuando diseña uno una zapata con viga de equilibrio, uno tiene que fijarse lo siguiente. Tiene que ver la distancia que hay entre estas dos columnas. Y ojo con esto. El tema de la distancia juega un papel muy importante para saber si voy a utilizar una zapata con viga de equilibrio o una zapata combinada, ya que podemos hacer cualquiera de las dos soluciones. Perfectamente podemos darle acá una zapata con viga de equilibrio o podemos hacerlo una zapata combinada. Cualquiera de las dos opciones se puede. ¿Dónde está el problema acá? El problema es que esta zapata combinada consume mucho material, consume mucho hormigón, porque tiene un gran volumen de hormigón, y también consume mucho acero, ya que ahí armaduras van a ver en varios sentidos. Por lo tanto, se dice que cuando la distancia entre dos columnas sea mayor a 5 metros más o menos, ¿no? Entre 4 y 5 metros, ya empieza a salirte más económico hacerlo esto con viga de equilibrio, es decir, hacerlo como una zapata medianera, una zapata aislada y unirlas a través de una viga, ya que esto te va a consumir menos material. Sin embargo, si tenés una distancia, ¿no?
menor o igual a 4 metros, 5 metros más o menos, te va a salir más económico hacerle una zapata combinada, ¿ya? Ya que si comparamos, ¿no?, los volúmenes de las dos soluciones, más o menos se compensa esto, ¿no? Se compensa ya que la zapata aislada eh, utiliza bastante material, ¿no? Bueno, la zapata medianera no tanto, digamos, como este, pero igual consume bastante. Y la viga, dado que es bastante alto, igual puede hacerse un buen volumen de hormigón, ¿no? Entonces, llega un punto donde más o menos se compensan, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, en resumen, si esta distancia entre estas dos columnas, ustedes vean que le sale mayor a 5 metros, en este caso 7, directamente vamos a utilizar la solución de una zapata con viga de equilibrio. ¿De acuerdo? Pero si ven que esta distancia es bastante corta, porque hay un modelo de examen donde el ingeniero les dio, y bueno, prácticamente estaba cantado que era hacerlo con zapata combinada, porque estaban bien juntitas las columnas. Bueno, entonces en este caso vemos que dado que la distancia es 7 metros, sí o sí vamos a utilizar una zapata con viga de equilibrio. Fíjense entonces que para diseñar una zapata con vía de equilibrio, uno tiene que diseñar tres elementos. Tiene que diseñar esta zapata de aquí, la zapata aislada, tiene que diseñar una zapata medianera y tiene que diseñar una viga, ¿ya? Son tres elementos. Entonces, vamos a empezar con el diseño de la zapata aislada. Esta aquí siempre empiecen por acá, de estos tres elementos, es el más sencillo de realizar. Van a ver que la viga es mecánico, van a ver que el diseño de vigas es exactamente igual que hemos hecho ¿no?, en hormigón 1, ¿no? Es el mismo procedimiento, solamente que en el diseño de vigas lo que nos va a tardar va a ser detallar las armaduras, ¿no? Explicar cómo se van a colocar las armaduras a flexión y las armaduras a cortante. Eso es lo que nos puede retrasar acá. ¿Bien? Y bueno, la zapata medianera sí o sí tenemos que diseñar primero la viga para después diseñar la zapata medianera. Entonces, tomando en cuenta eso, es recomendable empezar diseñando esta zapata aislada. Bien, entonces pasemos por ahí. Empecemos a diseñar la zapata para la columna 2. Por lo tanto, al diseñarle la zapata a esta columna, vamos a llamarle la zapata 2, ¿no? Vamos a empezar por el diseño de la zapata 2, la zapata aislada. Bien, ¿cómo se diseña una zapata aislada? En las clases anteriores hemos visto, ¿no?, cómo es que se diseña una zapata aislada, ya sea cuadrada o rectangular. Siguen un procedimiento, ¿no?, que es hasta bastante mecánico, ¿no? Para diseñar una zapata aislada consta de dos fases. Primero hay que diseñar las dimensiones geométricas, o sea, los anchos de la zapata y sus alturas, y luego hay que diseñarle las armaduras. Por lo tanto, vamos a diseñar primero lo que vienen a ser las dimensiones en planta, ¿no? Primer paso, dimensiones en planta de esta zapata de acá. Bien, fíjense que para esta zapata de aquí no hay ninguna restricción a su alrededor. No ven ustedes, ¿no?, ninguna línea medianera por acá, no hay ninguna línea medianera, no hay otra columna que esté ahí cerca. O sea, no hay nada que lo está restringiendo. Entonces, dado que no hay nada que restrinja a esta zapata aislada, vamos a proponer que sea una zapata aislada cuadrada, ¿no? Ya que hemos visto de que es mucho más rápido, ¿no?, su cálculo y su diseño. Entonces, asumiendo que la zapata sea cuadrada, obviamente los dos anchos A y B van a valer lo mismo. Por lo tanto, sabiendo que la tensión es fuerza sobre área, vamos a igualar lo que viene a ser la tensión admisible. Aquí vamos a igualar la tensión admisible con la fuerza y el área. ¿Cuál vendría a ser la fuerza? Es la carga que le llega a esta columna, ¿no? La carga que le llega a esta zapata, mejor dicho. ¿Qué fuerza le está llegando a esta zapata? Fíjense, G2 y P2. La suma de estos dos se llama N2, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza es la que le está llegando. ¿Y cuál es su área de la zapata? Vemos que va a ser AA por B. Ahora pregunto, para poder diseñar la zapata,
tenemos que diseñar, o mejor dicho, para diseñar el área de esta zapata, no solamente hay que considerar la carga que le llega de la superestructura, ¿no? Es decir, estas dos de acá, sino que además hay que considerar el peso propio de la zapata y el peso del relleno del suelo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo consideramos el peso de la zapata y el peso del relleno del suelo? ¿Cómo Con el consideramos? 8% de la carga. Correcto, ¿no? Lo hacemos considerando un 8%, es decir, multiplicamos esta fuerza normal por un factor de 1,08. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta eso, y bueno, tomando en cuenta además que la zapata es cuadrada, es decir, A igual a B, procedemos a calcular las dimensiones en planta de la zapata, ¿no? Ahí reemplazamos la tensión admisible, 1,08, la fuerza normal N2, el área A por B. De ahí entonces despejamos, como esto es una zapata cuadrada, igualamos esto, vamos a decir que este valga A, ¿no? Vamos a decir que este también valga A, y aquí tendríamos un A al cuadrado, ¿no? Aquí tendríamos A al cuadrado. Entonces, despejando A, vamos a tener lo siguiente. Raíz cuadrada de 1,08, la fuerza normal N2, dividido la tensión admisible. Reemplazando, eso nos da 3,34 metros. Perfecto, ¿no? Tenemos 3,34 metros. Ahora pregunto, por fines de facilidad constructiva, ¿cuánto vamos a adoptar de dimensiones para nuestra zapata en planta, ¿no? Dado que nos dio 3,34 metros. ¿Cuánto adoptaríamos? 3,35. ¿No? 3,35 metros, o es decir, 335 centímetros. No se olviden que para las dimensiones de la zapata tenemos que utilizar valores múltiplos de 5, ¿no? Esto más que nada es por facilidad constructiva nada más. No tiene nada que ver con el tema de esfuerzo ni eso, ¿no? Por tema de fuerza, es por tema de construcción nada más. Listo, ya tenemos las dimensiones en planta. Procedemos ahora a calcular las alturas de esta zapata. Entonces, para eso vamos a hacer dos cortes, ¿no? Bueno, en realidad, cuando es una zapata cuadrada, basta con hacer un corte, ¿no? Pero lo ideal sería hacer los dos cortes, ¿ya? Pero nuevamente, como la zapata es cuadrada, solamente nos vamos a enfocar en un corte, en este caso en el corte AA'. Al hacer el corte AA', tenemos lo siguiente, fíjense. Al hacer este corte tenemos el ancho A va a ser 335 centímetros, ¿no? Fue la dimensión que hemos adoptado. Arriba, este ancho A sub 0, no se olviden que si este de aquí es el ancho A, el ancho de la columna en esa dirección vendría a ser A sub 0. Si este es el ancho B, el ancho de la columna en esa dirección va a ser B sub 0. Fíjense que estamos cortando y estamos viendo A y A sub 0. A sub 0 va a valer 40, ya que no olvidemos que la columna que estamos diseñando es de 40 por 40, ¿no? Es una columna cuadrada. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. El ancho A vale 335 centímetros, el ancho de la columna vale 40. Vamos a calcular esta distancia que se conoce como el vuelo. El vuelo no es más que la distancia que hay entre la cara externa de la columna hacia la cara externa de la zapata. Entonces, apreciando este gráfico, podemos determinar que vuelo en A va a ser lo mismo que A menos A sub 0 dividido 2. Reemplazando, tendríamos 335 centímetros menos 40 entre 2, nos da 147,5 centímetros. Ahora, pregunto, ¿por qué cuando la zapata es cuadrada, solamente basta con hacer uno de estos cortes? ¿Por qué no tendríamos que hacer el otro? ¿Por qué no valdría la pena hacer el otro corte? Porque Recuerda, las armaduras serían la misma en A y en B. Sí, más o menos, va por ahí. Acuérdense que cuando diseñamos una zapata aislada rectangular, ¿se acuerdan que ahí sí o sí teníamos que hacer los dos cortes, ¿no ve? Un corte en A y un corte en B. Cuando hacíamos eso, cuando hacíamos los dos cortes, lo que calculábamos eran los vuelos, ¿no? Esta distancia que hay de la cara externa de la columna a la cara externa de la zapata, ya que en la zapata rectangular estos dos vuelos no valían lo mismo, tenían diferentes valores y teníamos que ver cuál de estos dos era el más grande.
Sin embargo, cuando la zapata es cuadrada y la columna también, fíjense de que solamente basta con hacer un corte, ya que el vuelo a una dirección va a ser exactamente igual que el vuelo en la otra dirección, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a hacer el corte BB' si sabemos que este vuelo va a valer lo mismo que el vuelo en A, ¿no? Y aquí incluso lo estamos remarcando. Como la zapata y la columna es cuadrada, los dos vuelos valen lo mismo. Ahora, ¿para qué queremos los vuelos, no? ¿Cuál es el fin de saber esta distancia? Para poder calcular las alturas de la zapata, ¿no? Y tomando en cuenta que en este curso vamos a hacer puras zapatas rígidas, la condición dice lo siguiente: para que la zapata sea rígida, para que la zapata sea rígida, la altura total de la zapata, es decir, el HZ, tiene que ser, bueno, tiene que ser mayor o igual al mayor de estos dos, al que me dé más grande entre esos dos vuelos, dividido 2. Como la zapata es cuadrada, fíjense que los dos vuelos valen lo mismo. Entonces es indistinto cuál de estos lo coloque acá, ¿no? Pero no se olviden que en la zapata rectangular que diseñamos la clase pasada, ahí sí nos interesaba, ¿no? Sí o sí teníamos que ver cuál de los dos vuelos, en qué dirección era más grande. Y ese es el que utilizamos aquí, ¿no? Por eso es el vuelo mayor, el más grande. Y entonces aquí tenemos HZ tiene que ser mayor o igual al vuelo mayor dividido 2. Reemplazando nos da entonces que el HZ vale 73,75 centímetros. Pregunto, ¿cuánto vamos a adoptar entonces de HZ? ¿Cuánto será la altura de nuestra zapata? ¿Mm? ¿Cuánto va a ser la altura de nuestra zapata? ¿Cuánto vamos a adoptar de HZ? Un medio de HZ. A ver, fíjense, el HZ que calculamos nos dio Ah, ya, perdón. 73,75. ¿Cuánto adoptaríamos de HZ? 70 75, ¿no? Correcto. No olviden, por facilidad constructiva, adoptamos un número múltiplo de 5 superior. En este caso, HZ igual a 75. Bien, ahora la segunda altura, ¿no? La altura menor de la zapata, H sub 0. H sub 0 es el mayor entre 20 centímetros o HZ dividido 3. Vemos que en este caso, HZ entre 3 nos da 25 centímetros. Entonces, ¿cuánto vamos a adoptar de H sub 0? 25 centímetros, ¿no? Ya que es el mayor. Y aparte es número múltiplo de 5 entero. Muy bien, entonces ya tenemos las dimensiones, ¿no? En planta y las dimensiones en altura de nuestra zapata aislada. Listo, ya tenemos las dimensiones geométricas. Pasamos ahora a diseñar las armaduras de esta zapata. Bien, vamos a diseñar entonces las armaduras de la zapata, recordando que la zapata en la parte de aquí abajo, ¿no? En esta zona de acá, está sometido a flexión. Es por eso que en las zapatas colocamos la siguiente armadura, ¿no? Colocamos como unas mallas en la parte de abajo, ya que es en esa zona que se está sometiendo a tracción, ¿no? Debido al momento que produce la tensión del suelo. Muy bien, entonces diseño a flexión. Para poder analizar la armadura que se necesita debido al momento, ¿no? Debido al momento flector, hacemos un corte. Hacemos un corte. Fíjense, el corte AA'. Nuevamente vamos a dibujar el corte AA'. Fíjense entonces, ahí que tenemos, ¿no? La dimensión A, 335 centímetros, el A sub 0, 40, el vuelo, el que hemos calculado, 147,5, y aquí vamos a calcular lo que vienen a ser la tensión del suelo, o mejor dicho, la carga a la cual está sometido esta zapata, ¿no? Y la longitud que va a tener, ¿no? El voladizo al hacer el análisis de la zona inferior de la zapata. Entonces, fíjense lo siguiente. Tomando en cuenta, ¿no? Tomando en cuenta que la fuerza normal que le está llegando a esta zapata es N2, la tensión del suelo, ¿no? Es decir, esta carga del suelo, sabemos bien que es una tensión superficial, no es una carga repartida en un área, es una carga superficial. Para volverlo una carga lineal, como vimos en las clases pasadas, lo multiplicamos por un ancho de influencia, ¿no? Y nos daba este valor, ¿no?
que la carga Q en A es igual a la fuerza normal que le está llegando a la zapata, dividido este ancho, ¿no? Este ancho de la zapata, según el corte que estemos realizando. En este caso, como estamos haciendo el corte AA', este ancho vale A, por lo tanto, esta carga lineal va a ser la fuerza normal dividido este ancho A. Ahí tenemos la carga en A, Q en A. Bien, ahora, esta carga lo que va a intentar hacer será flexionar a nuestra zapata de esta forma, ¿no? Va a intentar flexionarlo. Ahí, bueno, estoy exagerando. Lo que intenta hacer es flexionarlo de esta forma. Más exactamente, esta parte de aquí abajo de la zapata se va a comportar como si fuera un voladizo, de esta forma. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar un voladizo? Fíjense, para poder analizar este voladizo, necesitamos dos cosas. Uno, la carga, que ya sabemos que va a ser esta de aquí, la carga distribuida. Y dos, ¿qué longitud va a tener este voladizo? Ahora, uno al inicio puede pensar de que la longitud del voladizo va a ser directamente el vuelo. Sin embargo, para que este apoyo sea considerado un apoyo empotrado, es decir, un apoyo con una gran rigidez, lo que hacemos es considerar un 15% del ancho de la columna, es decir, la longitud del voladizo va a ser el vuelo más un 15% del ancho de la columna, ya que en esta parte de aquí ya hay la suficiente rigidez como para considerarlo esto un apoyo empotrado. Muy bien, entonces vamos a calcular la longitud del voladizo según la dirección de A y la carga Q en A. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos calcular es el momento, ¿no? El momento en la dirección de A. Queremos saber cuánto va a ser acá nuestro momento, ¿no? Ya que con este momento vamos a calcular las armaduras que vienen en la parte de abajo. Muy bien, entonces calculemos. Primero, la longitud del voladizo en la dirección de A. Esto va a ser el vuelo más el 15% del ancho de la columna en esa dirección, es decir, el vuelo en A más el 15% de A sub 0, o lo mismo que decir 0,15 por A sub 0. Reemplazando, vamos a tener vuelo en A, 147,5, más 0,15 por A sub 0, 40. Eso nos da 153,5 centímetros, que en metros sería 1,535 metros. La carga, ¿no? El esfuerzo de carga distribuida. Esto sería la fuerza normal N2 dividido el ancho A. La fuerza normal N2 que hemos calculado anteriormente nos había dado 134 toneladas. Y el ancho A hemos determinado, hemos adoptado que sería 3,35 metros. Dando así, fíjense, una carga distribuida de 40 toneladas por metro. ¿No? De esta forma. Entonces ya tenemos la carga distribuida y tenemos la longitud del voladizo. Por lo tanto, podemos calcular este momento simplemente como la carga por la longitud al cuadrado sobre 2, una fórmula que hemos visto desde isostática 1, ¿no? ¿Cómo se calcula la reacción de momento de un voladizo? Es la carga por la longitud al cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces al reemplazar esto vemos que nos da un momento de 47,125 toneladas por metro. Muy bien. Ahora, para recalcar este momento, no olviden que es un momento debido a cargas reales. No se está mayorando nada todavía. Y no olviden que para calcular las armaduras se lo hace con cargas mayoradas, ¿no? Entonces, por lo tanto, para poder más adelante calcular las armaduras, este momento lo tenemos que multiplicar por un factor de mayoración. ¿Y cuánto va a ser ese factor de mayoración? Nos preguntamos, ¿no? Pues bien, recordemos el factor de mayoración gamma, ¿no? Si han llevado metálica con el ingeniero Lessing, estarán un poquito más eh, acostumbrados. El factor de mayoración dice la carga mayorada dividido la carga sin mayorar. En este caso hay carga muerta y carga viva. Por lo tanto sería 1,2 por la carga muerta más 1,6 sobre la carga viva dividido la carga muerta más la carga viva. Fíjense, ahí arriba es la carga con sus factores de mayoración y aquí abajo la misma carga pero sin mayorar. Bien, entonces
vamos a calcular el factor de mayoración gamma. Ahora, mucho ojo con esto. Estas dos zapatas tienen diferentes cargas, ¿no? Fíjense que la zapata 1 tiene unas cargas que le están llegando y la zapata 2 también tiene sus propias cargas. Eso implica que cada una de las zapatas también tenga su propio factor de mayoración. Entonces no hay que confundir eso. Fíjense, el factor de mayoración para la zapata 2 vamos a llamarlo gamma 2 y sería 1,2 por la carga muerta G2, o sea, la carga muerta que le está llegando a esta zapata, más 1,6 la carga viva que le está llegando a esta zapata, es decir, la carga P sub 2, dividido entre la suma entre la carga muerta y la carga viva, G sub 2 y P sub 2, que le están llegando a esta zapata. Cuando diseñemos la zapata 1, ¿no? La zapata medianera, ahí sí hay que considerarle sus cargas, pero de esa zapata. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Al hacer este cálculo, vemos que el factor de mayoración gamma 2 nos da igual a 1,367. No olviden que el factor de mayoración no tiene dimensiones, la dimensión. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿qué hemos calculado? Calculamos este momento. Pregunto, ¿quién va a resistir este momento? ¿No? Y esta pregunta lo hemos hecho las anteriores dos clases, ¿no? Y no hemos detenido a explicarlo bien esa parte. ¿Quién resiste ese momento? ¿Mm? ¿Recuerdan quién resiste ese momento? ¿Qué sección resiste ese momento? Correcto, ¿no? La sección transversal. Es decir, está acá, ¿no? Y también voy a dibujarlo. Es decir, la sección en el otro sentido. Estamos hablando del corte BB', ¿no? Es el corte BB' quien va a resistir el momento MA. Muy bien. Entonces, vamos a volver a dibujar, vamos a volver a explicar lo que sería el corte BB'. Este corte va a ser quien resiste el momento en A. Este momento de aquí. El momento en A. Muy bien. Ahora, para poder analizar esta sección, tenemos que calcular dos cosas. Dice que hasta este punto ya estamos hablando de calcular las armaduras. Por lo tanto, necesitamos conocer la altura útil. Aquí reside una de las grandes ventajas de la zapata cuadrada. Y es que, como su compañero igual indicó, cuando uno diseña la zapata cuadrada, la armadura que se diseña en un sentido va a ser la misma que en el otro, ¿no? O sea, la armadura que viene en una dirección va a ser la misma en la otra dirección. Ahora bien, como estamos diseñando, prácticamente estamos haciendo dos diseños en uno. La altura útil que vamos a tomar viene a ser una altura útil promedio, una altura útil promedio entre las armaduras que van abajo con la altura útil de las armaduras que van arriba. Y fíjense que esa altura útil no sería más que la distancia que hay entre aquí la parte superior de la zapata hacia la interfase, aquí a esta zona media, ¿no? Esta interfase entre las dos armaduras, ¿no? Si hacemos un promedio, esta de aquí vendría a ser la altura útil, esta distancia de aquí hasta esta interfase entre las dos armaduras. Entonces, ¿cuánto va a valer esa altura útil? Nos preguntamos, ¿no? Fíjense que conocemos el HZ, sabemos que vale 75, H sub 0 vale 25, conocemos todas las dimensiones, ¿no? Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuánto va a valer la altura útil? Y esto sería HZ, ¿no? La altura total de la zapata, menos el recubrimiento libre. No olviden que el recubrimiento libre en zapatas es entre 5 a 7,5 centímetros. Nosotros solemos adoptar 5 centímetros. Y ese es el valor que vamos a utilizar. Fíjense, menos un diámetro, ¿no? Hay que restarle un recubrimiento libre, y hay que restarle un diámetro. ¿Qué diámetro nos preguntamos? Hay que adoptarlo. Ahora bien, el diámetro mínimo, ya el diámetro mínimo de armaduras para zapatas es una barra así de 10. Pero de entrada le digo que es bastante poco, bueno, es bastante, bueno, es poco común
colocarle barra fidedigna a una zapata, ya que por lo general las armaduras que, bueno, la cara que le llega a la zapata no es poca cosa, y por lo tanto la armadura tampoco. Más exactamente, la armadura que se coloca a las zapatas suele estar entre una barra FIDE 12 a una barra FIDE 16, ¿no? Eso es más común, digamos. Por lo tanto, el diámetro de barra que vamos a optar va a ser una barra FIDE 12, que en centímetros sería 1,2 centímetros. Haciendo esa resta, vamos a tener que la altura útil haya valido 68,8 centímetros. Muy bien, ¿qué más? Ahora, cuando uno calcula la armadura mínima, que ahorita vamos a calcular, para analizar la armadura mínima necesitamos conocer toda esta área de acá, el área de la sección resistente. Fíjense, todo esto que vamos a llamar A sub 0, todo este trapecio. Muy bien, entonces, para calcular ese A sub 0, para calcular todo el área de la sección resistente, tenemos que calcular dos áreas por separado. Vamos a calcular este rectángulo y luego vamos a calcular el área del trapecio que está aquí arriba. Entonces, fíjense, vamos a calcular este primer rectángulo, va a ser lo mismo que B por H sub 0 más el área de este trapecio que sería base mayor B más base menor. Fíjense que la base menor sería B sub 0 más 10 más 10. No olviden que estos 10 centímetros son las pestañas, ¿no? Unos espacios que dejamos para colocar el encofrado de esta columna. Entonces, la base menor sería B sub 0 más 20, ¿no? Dividido 2 por la altura, siendo la altura de este trapecio sería HZ menos H sub 0. Todas estas distancias son datos, así que solamente queda reemplazar y vamos a tener que el área de la sección ha de ser 18.250 centímetros cuadrados. Ahora sí, con esto pasamos a calcular la armadura mínima. No olviden que la armadura mínima, ¿no?, se la requiere debido a dos situaciones, ¿no? Debido a dos motivos. Uno por flexión y la otra por retracción y temperatura. Por flexión, recordemos que la fórmula que dice es la misma que hemos visto anteriormente en vigas, losas, ¿no? Es la misma. 0,8 por la raíz cuadrada de FC' sobre FY. Aquí venía la base y aquí la altura útil, ¿no es así? Pero fíjense acá. La base que viene aquí en la fórmula de armadura mínima por flexión viene a ser la base de la zona comprimida, ¿no? El ancho de la zona comprimida. Hemos comentado de que el momento viene de esta forma, ¿no? Por eso la armadura la estamos colocando abajo. Y por lo tanto, arriba se está comprimiendo. Entonces, fíjense, ¿cuánto va a ser el ancho de lo que se va a comprimir? Es este ancho de aquí, ¿no? Esta parte de acá. Igual les comenté en las clases pasadas que realmente sería toda esta sección de acá, ¿no? Sería un triángulo la zona comprimida. Pero por cuestiones prácticas lo estamos considerando así, ¿no? Como un rectángulo, para hacerlo más fácil el cálculo. Entonces, fíjense, el ancho de la zona comprimida sería esta zona que estoy dibujando de color azul. Su ancho sería B sub 0 más 20, ¿no? Es por eso que viene aquí el B sub 0 más 20. Por la altura útil, ¿no? La que hemos calculado hace un rato. Entonces, podemos reemplazar todos esos valores, 0,8 por la raíz cuadrada de 210 sobre 5000, B sub 0 más 20 nos va a dar 60, y la altura útil que hemos calculado, 68,8. Vemos que eso nos va a dar un área de 9,57 centímetros cuadrados. Ahora, el área mínima por retracción y temperatura. En la clase pasada igual habíamos comentado de que esta fórmula es la misma que utilizamos para losas llenas, ¿no? Exactamente la misma. Solamente que acá, en vez de colocar base por altura, vemos que la sección es un trapecio. Toda el área de esta sección, el A sub 0, viene a estar acá. Y es la misma área que hemos calculado anteriormente. Así que reemplazando 0,0018 por 4200 sobre el FY con el que estamos trabajando, 5000, por el área de toda la sección resistente, va a ser 27,59 centímetros cuadrados. ¿Cuál de estos dos es el mayor? Claramente el segundo, ¿no? Y vemos que hay una gran diferencia. Uy, permítame. Aquí, 38,8. Ahora sí. Sabemos que claramente este de aquí es más grande, ¿no?
Entonces, este aquí vamos a tomarlo como armadura mínima. Bien, ahora sí, teniendo en cuenta la armadura mínima, la altura y el momento con el cual vamos a trabajar, vamos a calcular las armaduras que requiere este momento, ¿no? Y esa área de armadura vamos a verificar que si es que está cumpliendo o no con el área mínima. Aunque ya de entrada les digo que en la mayoría, casi en todos los casos de zapata rígida, la armadura que se termina colocando, más que nada es por retracción de temperatura, ya que fíjense que el área por retracción de temperatura, el área mínima es bastante grande. Bien, entonces calculemos cuánto va a ser el área de armadura que necesita debido al momento en A. No olviden que el momento en A era un momento con carga sin mayorar, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Aquí, van a disculpar, no sé qué pasó. Ya, le decía, fíjense, este momento de acá, el momento MA, es un momento debido a cargas reales, ¿no? En ningún momento se ha mayorado nada. Entonces, para diseñar las armaduras, este momento hay que mayorarlo. ¿Y cómo lo vamos a mayorar? Multiplicándolo por este factor gamma 2, ¿no? El factor de mayoración para la zapata 2. Muy bien, entonces venimos acá, fíjense, vamos a calcular la armadura que necesita ese momento en A, pero tiene que estar mayorado, por lo tanto lo multiplicamos por ese factor gamma 2, ¿no? Es decir, este es gamma 2 y este de aquí es el momento en A que hemos calculado, ¿no? El producto entonces entre este factor de mayoración y este momento debido a cargas reales nos va a dar el mismo momento que si hubiese sido analizado con cargas mayoradas, ¿no? Bien, entonces vemos que nuestro momento mayorado va a ser de 64,42 toneladas por metro. Con este momento vamos a calcular las armaduras. Recordemos entonces, para calcular las armaduras, el procedimiento que seguíamos era el siguiente, ¿no? Vamos a calcular el momento reducido, que es igual a ¿qué cosa? Al momento último, ¿no? El momento mayorado, dividido entre factor phi por Fc' por el ancho de la zona comprimida, ¿no? Nunca olviden esto. En esta fórmula de momento reducido, el ancho que se coloca es el de la zona comprimida, por la altura útil al cuadrado. Todo aquí es dato. 64,42. No olviden que esto hay que multiplicarlo por 10 a la quinta, ¿no? ¿Por qué? Por cuestión de unidades, ¿no? Ya que este momento lo tenemos en toneladas por metro. Esto está en toneladas por metro. Esto está en kilos sobre centímetro cuadrado, centímetro y centímetro. Entonces, sí o sí hay que llevarlo, ese momento, a kilo por centímetro, ¿no? Y para eso lo multiplicamos por 10 a la quinta, para que este momento ahora esté en kilo por centímetro. Muy bien, entonces, reemplazando, fíjense, phi 0,9, sabemos que el factor phi para flexión 0,9, nuestro Fc' vale 210, el ancho 40 más 20, 60, y la altura útil 68,8 al cuadrado. Eso nos da un momento reducido de 0,12, claramente menor que el momento reducido límite, ¿no? Que sabemos que el momento reducido límite vale 0,2276. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra zapata no requiere de armadura comprimida, solo necesita armadura traccionada. Muy bien. Entonces, ¿sí? Disculpe, una pregunta. En el caso, digamos, de que sea mayor al límite, ¿habría la opción de tal vez poner modo comprimida o ampliar las dimensiones de la zapata? Ya, hay dos opciones ahí, pero les comento que eso es bastante poco común. Es muy poco común eso de que ocurra que tenga zapata, que tenga armadura comprimida. Para eso tendría que venir una fuerza normal y un momento muy grande. Ahí recién ya se pueda. Para eso hay dos soluciones en caso de que este valor le dé mayor. Una solución sería colocarle armadura comprimida de esta forma. Fíjense, armadura comprimida de esta forma sería una solución, ¿no? O la otra, como dice su compañero, sería redimensionar, ¿no? Hacerlo más alto la zapata. Al hacerlo más alto, su altura útil será más grande
y su resistencia a flexión también. Hay dos soluciones, ¿ya? Ahora, personalmente, ¿cuál yo recomendaría, no? Obviamente, sabemos que nos va a salir más económico. eh, bueno, es caro sí el hormigón, pero si lo comparamos con el acero, pues muchas veces termina saliendo más barato aumentar hormigón que acero. Entonces, en esos casos yo preferiría aumentarle, ¿no? La altura, aunque sea unos 5 centímetros más, que colocar la armadura, ¿de acuerdo? Pero, nuevamente, esto es muy poco común. Tendría que haber un momento muy grande acá para que ocurra lo que dice el compañero, ¿no? Que este valor de mayor al momento reducido al límite. Bien, sigamos. En este ejemplo, vemos que nuestro momento reducido nos dio menor que el límite. Eso quiere decir que solo necesita armadura traccionada. Entonces, seguimos adelante con el procedimiento que corresponde a este tipo de casos cuando solamente se coloca armadura traccionada y vamos a calcular la cuantía mecánica. Recordemos esta fórmula: 0,85 por 1 menos la raíz cuadrada de 2 veces el momento reducido sobre 0,85, ¿no? Reemplazamos, nos da entonces una cuantía mecánica de 0,1299. Con esa cuantía mecánica calculamos el área de armadura que vamos a colocar, ¿no? Cuantía por, mucho ojo acá, el ancho y la altura útil que utilizan aquí es la misma que va a venir acá, ¿de acuerdo? Es la misma. Por lo tanto, aquí va a ser B sub 0 más 20 por altura útil por FC' sobre FY. Reemplazando todos estos valores, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Cuantía 0,1299, ancho B sub 0 más 20, 60, altura útil 68,8, FC' 210 y FY 5000. Eso nos da un área de armadura necesaria de 22,52 centímetros cuadrados. Vemos que esta área es menor que la armadura mínima por retracción de temperatura, ¿no? Que nos había dado 27,59. Por lo tanto, el área de armadura que vamos a utilizar va a ser de 27,59 centímetros cuadrados, ¿no? El área de armadura mínima por retracción y temperatura. Bien, ¿qué más? Ya tenemos el área. Ahora vamos a ver cada cuánto hay que colocarlo, ¿no? ¿Cómo es que vamos a distribuir esas armaduras? Pues bien, este tema, ¿no? El tema de la distribución y separación de armaduras, ya lo hemos comentado también en las clases pasadas, pero es bueno volverlo a repasar. Veamos, aquí tenemos entonces nuestra zapata visto en planta. Estas serían las dimensiones A y B. Hemos calculado las armaduras en la dirección de A, es decir, hemos diseñado estas armaduras, fíjense. Estoy haciendo un dibujo hacia pulso solamente para, ¿no? Como referencia para que se entienda cómo es que se calculan las armaduras. ¿De acuerdo? Entonces, hemos diseñado estas armaduras, estas de acá. Fíjense que estas armaduras están repartidas en el ancho B, pero más exactamente no están en todo el ancho B, sino que están en una cierta distancia. Fíjense, están repartidos en esta distancia, esta que estoy dibujando del lado izquierdo. Veamos, ¿cuánto vendría a ser esta distancia? Fíjense que sería el ancho B, pero restándole ciertos valores. Primero, hay que restarle ¿qué cosa? Recubrimiento libre y recubrimiento libre del otro lado, es decir, hay que restarle dos recubrimientos libres. El ancho B menos dos recubrimientos libres. ¿Qué más hay que restarle? Fíjense que esta distancia, esta distancia va desde el eje de esta barra hasta el eje de la otra barra. ¿Qué Claro. implica esto? Correcto, ¿no? Hay que restarle el diámetro, ¿no? Bueno, más exactamente, hay que restarle la mitad de un diámetro, ¿no? Un diámetro medio de un lado y otro diámetro medio del otro lado. Hay que restarle dos diámetros medios, es decir, menos dos veces diámetro de la barra entre dos. Vemos que 2 con 2 se simplifica y nos queda aquí un diámetro de barra. ¿De acuerdo? Entonces, hay que calcular, hay que calcular esta distancia donde vamos a colocar las armaduras. Pero bueno, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Qué es lo que exactamente queremos saber? Queremos saber la separación que van a tener estas barras, ¿no? Queremos saber cuánto va a ser la separación entre barra y barra.
esta distancia S. Muy bien, ¿cuánto vendría a ser esta distancia S? Veamos. S vendría a ser igual a ¿qué cosa? Este ancho de aquí, este ancho que hemos determinado, el B menos dos veces RL menos un diámetro, dividido entre el número de espacios. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tenemos 5 espaciamientos, el número de espaciamientos. Ahora, ¿cómo podríamos calcular ese número de espaciamientos? Nos preguntamos. ¿A qué sería igual el número de espaciamientos? Bien, fíjense, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espaciamientos. Entonces, de ahí estamos sacando una conclusión interesante. Y es que el número de espaciamientos es igual al número de barras que coloquemos menos 1. Entonces, reemplazando eso acá, vamos a tener que la separación entre barras, ¿no? Entre barra y barra, va a ser igual a el ancho B menos 2 veces RL menos el diámetro dividido entre el número de barras, ¿sí? Número de barras menos 1. Entonces, aquí hay que ir probando, ¿no? Hay que ver diferentes barras. Hay que ver diferentes diámetros. ¿Cuál va a ser el tope, no? ¿Qué es lo que nos va a decir? Detente, esta va a ser la barra que vas a utilizar. Eso va a ser la separación máxima por norma, que son 25 centímetros. Muy bien, entonces, calculemos, ¿no? Fíjense, el ancho B lo conocemos. El recubrimiento sabemos que son 5 centímetros. Y el diámetro es lo que queremos determinar también. Ahora, el número de barras. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de barras? Pues bien, anteriormente, cuando diseñamos vigas, una forma de calcular la cantidad de barras que necesitamos es de esta forma, ¿no? El área de armadura requerida dividido el área del diámetro de la barra que vamos a calcular, ¿no? Que vamos a colocar, perdón. Entonces, de esta forma vamos a saber cuánto es el número de barras. Fíjense el procedimiento. Vamos a empezar por una barra FI de 12. Entonces, calculamos cuántas barras FI de 12 vamos a utilizar. Sería el área de armadura que necesitamos, 27,59, dividido entre el área de la barra FI de 12, 1,13. Eso nos va a dar entonces 24,41, es decir, 25 barras. Perfecto, 25 barras FI de 12. Ahora veamos cuánto sería la separación. Sería ancho B, 335, 2 veces recubrimiento libre, 5, menos el diámetro, 12 en centímetro, 1,2 centímetros. Dividido entre número de barras, 25 menos 1. Eso nos da una separación de 13,49. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si queremos colocar barra FIE 12, tenemos que colocar 25 barras FIE 12 separados cada 13,49 centímetros. ¿No? Eso es lo que nos quiere decir esto. Bueno, puede ser, es una buena alternativa. Veamos ahora qué pasaría si utilizásemos barras FIDE 16. Pues muy bien, en ese caso sería el área de armadura que necesitamos, 27,59, entre el área de una barra FIDE 16, 2,01, nos da 13,73. Obviamente no podemos utilizar 13,73 barras. Hay que redondearlo al entero superior, lo cual nos da 14. Ahora sí, calculemos la separación con barra FIE 16. El ancho B, 3,35, el recubrimiento 5, el diámetro en este caso 1,6 centímetros. Ahora el número de barras es 14 menos 1, una separación de 24,88. Mucho mejor, ¿no? Esta separación no se está saliendo de la separación máxima, no nos salimos del límite, y además es una buena cantidad de barras. Por lo tanto, vamos a utilizar barras, ¿no? Vamos a utilizar barras FIE 16 cada 24 centímetros. No se olviden que aquí hay que redondearlo al entero inferior, ¿no? Siempre lo redondeamos al entero inferior. Ahora bien, tomando Disculpe, en cuenta, ¿sí? una consulta. Por ejemplo, para la distancia útil ocupamos el FIE 12, ¿no? ¿Ve? Y en el hecho de ocupar, digamos, en las armaduras de FIE 16, ¿no llega a influir o no se toma en consideración? Mm, verán, cuando uno diseña, bueno, ¿cómo es que hacen los software de diseño? Ellos no hacen solamente un cálculo, hacen varias pasadas. Vuelven a recalcular una y otra vez y van ajustando eso, lo que dice el compañero, ¿no?
reajustaría la máquina de cálculo con la nueva altura útil, ¿no? Con una barra de 16. Obviamente va a cambiar aquí la altura útil, le haría un recálculo. Sin embargo, esos recálculos no van a hacer mucha diferencia, o sea, casi nada. ¿Ya? No va a afectar casi nada. Además, fíjense que la armadura que estamos colocando, esta área de armadura, es debido a qué? No fue debido a flexión, fue debido a retracción y temperatura, ¿no es así? Eso fue lo que hemos determinado acá, que el área de armadura va a ser debido a retracción y temperatura. Muy bien, entonces sigamos. Dado que la zapata es cuadrada, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja de eso? Que la armadura en una dirección va a ser la misma que la armadura en la otra dirección. Van a tener las mismas, ¿no? Las mismas armaduras. Aquí incluso lo indicamos. Como la zapata es cuadrada, la armadura en el otro sentido será la misma. Es decir, la armadura en A va a ser la misma que la armadura en la dirección de B. Bien, ahora el detalle de armado de la zapata, ¿no? ¿Cómo es que se hace el detalle de armado? Como hemos visto anteriormente. Primero dibujamos, obviamente, la zapata, ¿no? Obviamente a una escala, la escala que ustedes elijan. Dibujamos cómo se ve la zapata en planta. Tenemos sus dimensiones, sus anchos A, su ancho B. Tenemos acá la columna, en este caso era de 40 por 40. No se olviden que la zapata va a tener aquí unas pestañas de 10 centímetros, ¿no? En todo el perímetro. Y a partir de aquí comienza a descender, ¿no? Vienen aquí las pendientes de esta zapata. Tiene forma de pirámide truncada, ¿no? Aquí estamos indicando sus anchos. Luego las armaduras. La armadura en la dirección de A, fíjense, fue de 14 barra Fie 16 cada 24. Tomando en cuenta que la zapata es cuadrada, la armadura en el otro sentido va a ser exactamente la misma. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este punto ya diseñamos la zapata aislada, ¿no? Diseñamos uno de los tres elementos. No se olviden que tenemos la zapata aislada, y voy a volverlo a indicar para hacer recuerdo. Tenemos que diseñar tres elementos, ¿no? Hay que diseñar la zapata aislada, luego vamos a diseñar la zapata medianera y finalmente diseñamos lo que es la viga de equilibrio, ¿no? Son tres elementos. Ya tenemos uno de los tres ya hecho, ese de aquí. Como pudieron ver, el procedimiento para diseñar esta zapata, la aislada, es exactamente la misma con la que hemos hecho en los ejercicios pasados. No ha cambiado nada prácticamente, no es el mismo procedimiento. Ahora bien, pasemos a diseñar esta parte de aquí. Fíjense, la zapata medianera con la viga. Y digo la zapata medianera con la viga porque sí o sí hay que diseñarlos los dos simultáneamente. No puedo yo diseñar primero esta zapata y luego la viga. Es un procedimiento, eh, digámoslo así, por pasos, donde primero diseñamos la zapata aislada, luego la viga y finalmente la zapata medianera. Bien, veamos ahora cómo sería el diseño para la zapata 1, ¿no? La zapata medianera. De manera similar a lo que hicimos hace un rato, a la zapata aislada, tenemos que diseñar las dimensiones en planta, ¿no? Luego las dimensiones en altura y finalmente las armaduras. Bien, veamos cómo se diseñaría las dimensiones en planta de una zapata medianera. Fíjense, la zapata medianera, de entrada, ¿qué podemos decir de ella? No va a ser una zapata cuadrada, ¿no? Esa es una característica que tiene la zapata medianera. De entrada, no es una zapata cuadrada, ¿no? Sí o sí va a tener lo siguiente, sí o sí va a tener que uno de los anchos es mayor que el otro, sí o sí. Esto aquí sí o sí va a pasar, ¿ya? Ahora bien, por cuestiones, digámoslo así, por cuestiones de excentricidad, hay una relación entre estas dos, entre estos dos anchos. Dice que el ancho B dividido el ancho A tiene que ser, esta relación entre los dos anchos, tiene que estar entre 2 y 2,5, ¿ya? Para que así la excentricidad no sea muy grande, ¿ya? Y van a ver a qué me refiero con excentricidad, ¿ya? Y van a ver qué produce eso, qué problema nos da tener excentricidad,
Ya, dice lo siguiente, entonces, que la relación entre el ancho B y el ancho A tiene que ser entre 2 y 2,5 centímetros. Se recomienda que esté dentro de ese rango. Muy bien, entre 2 y 2,5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adoptar que estos dos anchos tengan una relación de 2, que B dividido A sea igual a 2. Entonces, si despejamos, vamos a tener que el ancho B va a ser igual a 2 veces A, ¿no? Estamos nosotros condicionando esto, que el ancho B sea 2 veces el ancho A, que es lo que estoy colocando aquí. Vamos a hacer una zapata rectangular donde el ancho B es igual a 2 veces A, ¿de acuerdo? Entonces, si el ancho B es igual a 2 veces A, fíjense, y tomando en cuenta que la tensión admisible es un dato, podemos calcular el ancho A. Fíjense acá. La cara que le llega a la zapata 1 ya no es la fuerza normal N2, ¿no es así? Acuérdense qué fuerza normal es la fuerza normal N1, la suma de G1 más P1. ¿Ya? Esa es la fuerza que le llega acá. Entonces aquí va a ser 1,08 por N1, la fuerza que le llega a la columna 1, dividido entre el área de la zapata, que sería A y B, donde B va a ser 2 veces A. Entonces de aquí despejamos A y vamos a tener que el ancho A vale 1,934 metros. O por cuestiones de facilidad constructiva, adoptamos 195 centímetros de ancho A. Ahora, aquí mucho cuidado con esto. Hay algunos que dicen, ah, bueno, he dicho que la zapata es una zapata rectangular donde B va a ser 2 veces A. Y aquí le ponen B es igual a 2 por A, por lo tanto, esto va a ser 390, ¿no? Y listo, piensan que ahí ya está, ya tienen sus dimensiones de la zapata. Si hacen esto, les digo que está muy mal. Hay varios, ¿no? Que aquí al inicio medio que se asustan, ¿no? Medio que se confunde, dicen, ¿cómo es cómo que está mal si aquí estás diciendo que B es igual a 2 veces A? Has calculado A. Entonces, ¿no sería lógico calcularlo B directamente multiplicando todo esto? Pues bien, aquí está el gran problema. Esta fuerza normal N1, la fuerza que le está cayendo aquí a la columna, está distanciado del centro de gravedad de esta zapata. El centro de gravedad de la zapata va a estar más o menos por aquí, ¿no? Más o menos a la mitad del ancho A. Y esta fuerza normal N está cayendo acá. Para que lo veamos en planta sería, perdón, para que lo veamos de perfil sería algo así, fíjense. Sería algo así. Aquí está el centro de gravedad de la zapata y aquí está cayendo la fuerza normal N1. Entonces pregunto, ¿qué se está dando acá? ¿Qué vendría a Momento. ser correcto, no? Un momento. ¿Qué vendría a ser esta distancia? Sería una excentricidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace un rato les hablé de que esta relación está más que nada por el tema de la excentricidad, ¿ya? Ojo, esta relación no es que sí o sí tiene que ser obligatorio, ¿ya? Pueden, puede no cumplirse, digamos, esta relación, pero se recomienda que esté dentro de este rango, ya que dentro de este rango nuestra excentricidad no es muy grande, por decirlo de alguna forma. Ahora, como su compañero dijo, al tener una fuerza y tener una distancia, una excentricidad, ahí se está produciendo un momento volcador, un momento que va a intentar volcar esta zapata. ¿Ya? Esta zapata aquí va a intentar volcarse debido a este momento, debido a este momento que es igual a N1 por E, a la fuerza normal N1 por E. ¿De acuerdo? Ahora, es ahí donde entra, ¿no? Cual superhéroe a venir a salvar esto, viene la viga, esta viga de acá. Esta viga es la que absorbe este momento. Fíjense, esta viga es la que va a absorber este momento. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjense, y esta parte realmente es muy, muy ingenioso lo que va a ocurrir. Fíjense qué es lo que va a suceder. Aquí tenemos entonces nuestro mismo esquema visto en plano. Aquí estaría la zapata eh, medianera, ¿no? Con un ancho de 1,95 metros. Aquí estaría nuestra zapata aislada, la zapata 2, ¿no? La que hemos calculado anteriormente.
Aquí estaría la viga de equilibrio. Ahora fíjense, esta zapata uno, su centro de gravedad está más o menos a la mitad. No está exactamente, pero por facilidad de cálculo lo consideramos a la mitad del ancho A. Y el centro de gravedad de esta zapata aislada claramente estaría al centro, ¿no? Entonces, obviamente aquí está la línea medianera, ¿no? Por eso que estamos haciendo acá una zapata medianera. Ahora bien, fíjense cómo es que está trabajando esta viga, cómo sería el esquema estructural de esta viga de equilibrio. Pues esta viga va a ser la que va a absorber el momento. Fíjense cómo lo va a absorber ese momento de la excentricidad. Pues bien, el centro de gravedad de la zapata uno se va a comportar como si fuera un apoyo y el centro de gravedad de la zapata 2 se va a comportar como si fuera otro apoyo. Y aquí viene esta fuerza N1, ¿no? Esta fuerza N1 es la que intenta volcar esta zapata medianera. Muy bien, entonces, incluso aquí me gusta usar un ejemplo. Fíjense, cuando hacíamos las clases de manera presencial, yo les mostraba el siguiente ejemplo. Yo les hacía con una silla, fíjense, con una silla, y aquí colocaba mi regla de madera, esta parte de aquí, y les mostraba lo siguiente. Fíjense, aquí caía una fuerza, aquí yo colocaba mi mano y empujaba hacia abajo, empujaba hacia abajo. Esta fuerza N1, que viene a estar aquí, intenta volcarlo la zapata, ¿no? En otras palabras, intenta volcarlo esta regla de acá. Ahora, para equilibrar eso, ¿ya? Para poder equilibrar ese momento que se estaba dando, ¿no? Debido a esta fuerza por esta distancia que sería la excentricidad, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos equilibrar este momento? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podríamos equilibrar este momento? Lógicamente, con otro momento, ¿no? Un momento se equilibra con otro momento. ¿Y de dónde va a surgir este momento? Pues muy bien, aquí del otro lado colocaba un peso, ¿ya? Colocaba un peso. Y no era un peso tan grande, más o menos era una estuchera, más o menos. ¿Ya? Este aquí no es una fuerza tan grande comparado con este. Pero, ¿qué es lo que le ayuda a esta fuerza de acá? ¿Por qué aquí se hace un momento grande que se iguala con el otro? Estos dos momentos se van a igualar, este aquí con este. ¿Qué es lo que le da, qué es lo que le ayuda a esta fuerza de acá? Es esta distancia. Piense que esta distancia se hace bastante larga. Esta distancia es bastante grande, ¿ya? Entonces, ¿cómo igualamos este momento volcador? ¿Cómo nosotros contrarrestamos este momento volcador con otro momento, con un momento estabilizador? ¿Ya? Estos dos momentos se equilibran, ¿de acuerdo? Es así como está trabajando esta viga y de esa forma esta viga está absorbiendo ese momento volcador, ¿ya? Con estos dos apoyos. Pues muy bien, fíjense lo que va a suceder acá. Aquí en esta zapata 2, ¿ya? La zapata 2 le va a dar una fuerza, le va a aportar una fuerza a la cual vamos a llamar N', ¿ya? Esa fuerza N', por esta distancia genera acá un momento estabilizador. Mientras que del lado izquierdo, esta fuerza, la carga que le llega de la columna, por la excentricidad se está dando un momento volcador. Y de esta forma, estos dos momentos se van a cancelar y se van a equilibrar. ¿De acuerdo? De esa forma, entonces, estamos dándole solución al miedo, ¿no? Al problema de este momento que intentaba volcar la zapata. ¿Ya? Entonces, en resumidas palabras, ¿para qué está esta viga y por qué se llama viga de equilibrio? Es justamente porque nos ayuda a equilibrar esto. Esta viga es la que absorbe este momento volcador de la zapata medianera, ¿no? En la que lo estabiliza, la que no produce, bueno, la que hace que este problema que sea estático, ¿no? Esta viga de acá. Por eso se llama la viga de equilibrio. Muy bien. Ahora bien, entonces ya estamos entendiendo por dónde va esto, ¿no? Fíjense. Tenemos las siguientes distancias. La distancia que hay entre el eje, o mejor dicho, el centro de gravedad de una columna con la otra columna se llama la distancia L, ¿ya? Esta distancia L de acá. Vemos que esta distancia de aquí, como sabemos que la fuerza cae en el centro de gravedad de la columna,
Vemos que aquí hay una distancia, ¿no? ¿Cuánto sería esta distancia? Tomando en cuenta que este es el ancho A y por lo tanto este aquí sería el ancho de la columna A sub 0, esta distancia sería A sub 0 medio. Recuerden que esta columna, la que venía de este lado, valía 30 por 30. Por lo tanto, esta columna sería, bueno, este ancho A sub 0 valdría 30 centímetros y la mitad de 30 sería 15 centímetros o lo mismo que decir 0,15 metros. ¿Qué más? Este apoyo, ¿no? Este apoyo viene a estar dado en el centro de gravedad de esta zapata. Esta zapata, su centro de gravedad no está exactamente a la mitad de A, ¿no? Del ancho A, pero está aproximadamente cerca. Por lo tanto, por cuestión de facilidad de cálculo, vamos a asumir que este apoyo se encuentra a la mitad del ancho A, ¿no? El ancho A que hemos calculado aquí. Es decir, a medio sería la mitad de esto, 0,975 metros. Y bien, la distancia que hay entre el N1, entre la fuerza de la columna, ¿no? Que está apoyada en la línea medianera, hacia el centro de gravedad de la zapata medianera, se llama excentricidad, E. Esta excentricidad, fíjense a qué sería igual. Sería a A medio menos A sub 0 medio, ¿no? Es una resta entre dos distancias. Eso va a ser igual a qué cosa? 0,825 metros. Bien. Ahora, vamos a tener acá una fuerza N1 y aquí una fuerza N'', ¿no? La fuerza que le está llegando por parte de la columna, ¿no? Por parte de la zapata aislada. Ahora, estas dos fuerzas obviamente quieren ir hacia abajo, ¿no? Estas dos fuerzas van a ir hacia abajo. Para poder equilibrar esto tiene que aparecer una fuerza hacia arriba y es justamente la fuerza que se está dando aquí en esta zapata medianera, aquí en su centro de gravedad. Esta fuerza N'. Les adelanto que en realidad la zapata no le está llegando una fuerza como tal, sino que lo que le está llegando en realidad es una carga distribuida. A la zapata le llega una carga distribuida, como a todas. Todas las zapatas le llegan cargas distribuidas. Entonces, ¿qué sería ese N'? Sería la resultante de la carga distribuida que le está llegando a esta zapata medianera, ¿ya? Pero ojo con eso, ¿no? Por el momento lo vamos a considerar como una fuerza, aunque ya de entrada les digo que eso en realidad es una resultante, no es tanto una fuerza per se, sino que es la resultante de la carga distribuida que le está llegando a esta zapata. Muy bien, entonces ya tenemos, fíjense, todo este esquema. De aquí, ¿qué queremos conocer? Queremos saber cuánto vale N'' y queremos saber cuánto vale N', ¿no? Queremos saber cuánto valen estas dos fuerzas, porque todas las distancias las conocemos. ¿Cómo vamos a calcular entonces estas fuerzas? Esto es un problema claramente isostático. Y cuando el problema es isostático, sabemos que basta con utilizar ¿qué cosa? Ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, ¿no? Basta solamente con utilizar esas ecuaciones y tendremos las reacciones. Pues muy bien, vamos a calcular con una sumatoria de momentos aquí en este punto, fíjense. Aquí en este punto. En el punto A. Muy bien, entonces, haciendo una sumatoria de momentos en el punto A, vamos a igualar este momento de aquí con este momento que me produce la fuerza N''. ¿Eso será qué cosa? N1 por E, fíjense, N1 por E me produce un momento antihorario respecto al punto A, es decir, un momento negativo, menos N1 por E. N'' por esta distancia, que sería qué cosa? Sería L menos N, ¿sí? L menos E. Sería el otro momento, ¿no? Un momento horario positivo. Listo, no hay más fuerzas que producen momento en ese punto. Por lo tanto, igual a cero. De aquí despejamos qué cosa? N''. Fíjense que aquí incluso tenemos una ecuación. A los que no les gusta hacer sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas verticales, directamente hay una ecuación y es esta de acá. Excentricidad dividido entre longitud L menos excentricidad por la fuerza que le está cayendo a la columna que está apoyada en la línea medianera, ¿no? Directo con eso calculamos la fuerza N''. Todos estos valores son conocidos. E sabemos que vale 0,825. L sabemos que vale 685. No olviden que L es la distancia entre el eje de una columna con el eje de la otra columna. Y la fuerza N1 está aquí, la normal N1 que le llega a 90 toneladas. Reemplazando, nos queda que N'' vale 12,324. Es lo que le decía, fíjense.
Esta fuerza de acá es pequeña en comparación con esta. Eso debido a que como su brazo de palanca es más grande, ¿no? Eso compensa que aquí la excentricidad sea pequeña y que el momento sea grande. Con una longitud acá muy grande y una fuerza pequeña, también podemos conseguir un momento grande para que se puedan equilibrar ambos momentos. Listo, ya tenemos n''. Ahora queda calcular n'. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, una sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Vamos a tener N1 negativo porque va abajo, N' positivo porque va arriba, y N', perdón, negativo porque iría hacia abajo, ¿no? De aquí, ¿cuál es la incógnita? N'. Despejando, fíjense, estoy despejando, estamos mandando al otro lado el N1, el N', sabemos que vale E sobre L menos E por N1. Reemplazando, N1 vale 90, N', nos dio 12,324. Ahí tenemos que el N' vale 102,324 toneladas. Ahora sí tenemos las dos fuerzas, N' y N'. Ahora, puede ser que algunos ya más o menos se haya dado cuenta de algo, y es lo siguiente. ¿Qué acaso esta zapata, al estar unido mediante una viga, y este momento intenta volcarlo, ¿qué acaso no hay el riesgo que esta zapata se levante? O sea, fíjense, o sea, este es el riesgo, ¿no? Si esta fuerza N1 es muy grande, ¿qué acaso no hay el riesgo que la zapata termine levantándose? Porque obviamente por deformación puede pasar eso, ¿no? Fíjense, si han llevado, bueno, obviamente han llevado, ¿no? Si están hasta acá, han visto resistencia a los materiales 1. Si aquí ocurre una deformación, obviamente aquí, si esto aquí se hunde, mejor dicho, obviamente esto acá va a intentar levantarse, ¿no? Ya que este hace el punto de giro. Entonces, fíjense que aquí hay un riesgo muy real, y es que si esta fuerza es muy grande, puede llegar a levantarlo esta zapata. O sea, literalmente la zapata se puede levantar. Pero ahora, ¿realmente existe este riesgo? Nos preguntamos, que la zapata se levante como tal. La verdad es que sí, sí existe el riesgo que se levante. Sin embargo, no olviden que esta zapata aislada, de por sí sola, está resistiendo una fuerza normal. No olviden que a la zapata 2 le estaba llegando, ¿qué cosa? Le estaba llegando una carga G2 y una carga P2, ¿no es así? O sea, esta zapata por sí sola tiene una fuerza N2, una fuerza normal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si esta zapata hay el riesgo de que se levante? Pues bien, vamos a comparar este N'' con N2. ¿Qué es lo que nos dice exactamente la recomendación, ¿no? Esta recomendación lo pueden pillar en los apuntes el ingeniero Romero, pero también lo pueden pillar en el libro de la arquitecta María Fratelli, ¿no? Es un libro bien conocido de fundaciones. ¿Ya? Esta verificación, la verdad, no lo he visto yo en la norma ACI, pero me parece bastante correcto, ¿no? Bastante lógico realizarlo. Y dice lo siguiente, para saber si hay un riesgo de que esta zapata se levante, dice que, bueno, en realidad viene así, fíjense, en realidad viene así. Dice N2, a ver, permítame, en realidad dice que N2 dividido N'', sí o sí tiene que ser mayor o igual a un factor de seguridad de 1.5. Eso es lo que dice. Pero si lo despejamos esto de otra forma, fíjense a qué sería igual. N2 tiene que ser mayor o igual a un factor de mayoración de 1,5 por N'', que es la fórmula que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumple esto, que ya les adelanto que prácticamente siempre se va a cumplir, al menos sería muy raro, digamos, que esto no se cumpla. ¿Por qué? Porque una zapata que se encuentra al centro, digamos, una zapata aislada, de por sí sola le llega una carga mucho más grande que una columna que está apoyada en una línea medianera, ¿no? ¿Cómo es eso? Supónganse, por ejemplo, un edificio, ¿ya? Un edificio que esté apoyado
con líneas medianeras a sus costados. Obviamente este edificio, ¿qué va a tener? Va a tener columnas, ¿no? Bueno, varios elementos, pero entre ellos van a estar las columnas. Ahora, fíjense en esto. Yo les pregunto, a estas columnas, ¿cuál va a absorber mayor carga? ¿Las que están apoyadas en la línea medianera o las que están en la parte central del edificio? Obviamente, en la parte central, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta zapata, la zapata aislada, esta mayormente, esta por lo general, ¿no? Porque la verdad no he visto un caso donde aquí le llegue más carga que acá. Pero por lo general, aquí la carga va a ser mucho más grande, o bueno, va a ser más grande que la que le esté llegando a la zapata medianera, ¿ya? Entonces, para que realmente no se cumpla esta condición, aquí tendría que llegarle una fuerza más grande que acá, cosa que ya están viendo que es muy poco probable que ocurra, ¿no? Es justamente por esto, porque en la zona central las caras que le llegan son mucho más grandes. Bueno, entonces reemplacemos, vamos si se cumple esta condición. 1,5 por n', ¿no? Está acá. 1,5 por 12,324, 18,49. ¿Cuánto era la fuerza que le está llegando a esta zapata aislada? 134 toneladas. No, fíjense que es mucho más grande. Entonces, claramente se cumple esto, ¿no? Se cumple la verificación. Por lo tanto, no hay riesgo de levantamiento de la zapata 2, ¿no? No hay un riesgo de que esto literalmente se levante. Bien, hasta aquí entonces ya tenemos lo que sería esta fuerza, pero ojo, ¿no? Hasta acá solamente hemos diseñado el ancho A, esta dimensión de acá. No hemos diseñado la otra dimensión de la zapata. No olviden que una zapata tiene dos anchos. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿no? Listo, ¿cómo vamos a diseñar el ancho B? Pues bien, tomando en cuenta que la fuerza que le está llegando, o mejor dicho, la fuerza que tiene que resistir esta zapata, realmente vendría a ser el N'. Para calcular el ancho B, vamos a tomar la fuerza N'. Es decir, para calcular el ancho B, cálculo de ancho B, es exactamente la misma fórmula que acá. Fíjense, es exactamente la misma fórmula, solamente que aquí la fuerza ya no va a ser N1, porque ahora sabemos qué fuerza realmente le llega a la zapata, ¿no? Sería la fuerza N'. Entonces, aquí decimos, fíjense, aquí decimos lo siguiente. Tensión admisible será 1,08 N' sobre A por B. A la conocemos, entonces la única fuerza que nos quedaría por conocer, pero la única distancia, el único ancho que nos quedaría por averiguar sería el ancho B. Todo aquí es dato, ¿no? Fíjense, conocemos el N', conocemos el ancho A y conocemos la tensión. Entonces, eso nos da un ancho B de 4,36 metros. Adoptamos entonces un ancho B por cuestiones de facilidad constructiva, múltiplo de 5, de 4,4 metros, es decir, 440 centímetros. Entonces, hasta aquí ya tendríamos realmente cuánto sería el ancho A y cuánto sería el ancho B. Pero ojo, esas son las dimensiones vistas en planta. Aún falta averiguar las alturas. Para eso hacemos dos cortes, el corte AA' y el corte BB'. Bien, haciendo el corte AA', fíjense lo que tenemos. Tenemos acá el ancho A, 195 centímetros, aquí el ancho A sub 0, el ancho de la columna, no se olviden que era de 30 por 30, ¿no? Va a haber un vuelo en la dirección de A. ¿A qué sería igual ese vuelo? Sería el ancho A menos el ancho A sub 0. ¿Por qué dijo, por qué dijo que ocupamos el N'? Ya, fíjense acá. Realmente o mejor dicho, realmente la fuerza que va a absorber, o mejor dicho, realmente la fuerza que le va a llegar a esta zapata, no va a ser la fuerza N1. A ver, les explico. A esta zapata, a esta zapata acá, le está llegando ¿qué fuerza? N1 solamente, ¿no ve? N1. El problema es que ese N1 está distanciado, tiene una excentricidad con el centro de gravedad de la zapata. Por lo tanto, realmente a esta zapata le está llegando ¿qué cosa? Está llegando una fuerza y un momento.
Le está llegando una fuerza y un momento. Le llega acá un momento volcador y una fuerza. Sin embargo, nosotros al haberle colocado una viga de equilibrio, lo que hicimos fue hacer desaparecer a este momento, porque ahora la viga va a ser quien lo absorbe ese momento. Pero al haber hecho eso, al haber hecho desaparecer este momento, esta fuerza de acá ya no va a ser N1, ¿no? Sino que ahora esa fuerza de ahí va a ser N'. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que para diseñar aquí el ancho de la dimensión de la zapata, lo hacemos con la fuerza N'. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ya tenemos el N', lo hemos calculado anteriormente, reemplazando, hemos calculado que el ancho A vale 195 y el ancho B 440 centímetros. Bien, hacemos dos cortes, AA' y BB'. El corte AA' tenemos que calcular aquí el vuelo, ¿no? El vuelo en A. Entonces sería ancho A 195 menos ancho A sub 0 nos da 165 centímetros. El corte BB', estamos haciendo este corte acá. En el corte BB' tenemos ancho B 440 centímetros, ancho B sub 0 30 centímetros. El vuelo sería B menos B sub 0 entre 2, ¿no? 440 menos 30 entre 2 nos da 205 centímetros. ¿Cuál de estos dos viene a ser el vuelo más grande? Claramente el vuelo en B. Aquí no hay eso que teníamos en la zapata cuadrada, ¿no? Donde los dos vuelos valían lo mismo. Cuando la zapata rectangular de entrada, estos dos no van a valer igual. En este caso, el vuelo en B es más grande. Listo, tenemos el vuelo en B. Calculamos ahora las alturas de esta zapata. No olvidemos que para que la zapata sea rígida, la altura de la zapata tiene que ser, bueno, aquí permítanme, voy a corregir, mayor o igual al vuelo más grande, mayor o igual al vuelo más grande, que en este caso nuestro vuelo más grande nos dio 205 centímetros. ¿No? 205 entre 2 va a ser 102.5 centímetros. Entonces, para que la zapata sea rígida, la altura tiene que ser mayor o igual a 102.5 centímetros. Obviamente no vamos a adoptar una zapata con una altura de 102.5 centímetros. Por cuestiones de facilidad constructiva, adoptamos un número múltiplo de 5 superior. Por lo tanto, nuestro HZ va a valer 105 centímetros. ¿Y cuánto va a valer H sub 0? Va a ser 20 centímetros o HZ entre 3, que en este caso daría 35. ¿Cuál tomamos? El mayor entre estos dos. Claramente el mayor 35, ¿no? Y es número múltiplo de 5. Así que vamos a adoptar como H sub 0 35 centímetros. Recién hasta acá ya tendríamos las dimensiones de la zapata, ¿no? Sus dimensiones en planta y sus dimensiones en altura. Pero ahora falta calcular la viga. ¿Cuánto va a ser las dimensiones de la viga? Pregunta. Pues bien, fíjense, para calcular las dimensiones de la viga, tenemos que evaluar las alturas de las dos zapatas. ¿Cómo es eso? Fíjense, por un lado tenemos la zapata medianera y el otro lado está esta zapata aislada. Tenemos que ver cuál de estas dos zapatas es más alta, por decirlo así. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos zapatas es más alto? ¿Por qué? Porque esta viga de acá, por cuestiones de facilidad constructiva, va a tener la misma altura, ¿ya? La viga, la altura de la viga va a ser igual a, va a ser igual a la altura de esas dos zapatas, ¿no? A la más alta entre esas dos zapatas. Es decir, tenemos que evaluar cuál de estas dos zapatas es más alta y esa altura va a ser la misma que la viga. Por lo tanto, la zapata 1 está de aquí, permíteme, la zapata 1 105, ¿no? Está acá su altura es 105 y de la otra era 75. Permítame, esta aquí quiero corregir. Voy a corregirlo rápido. Y este era 105 y esta acá era 75. Muy bien. Bien, entonces, ¿cuál vamos a notar la altura de la viga? El mayor entre estos dos, ¿no? Que sería de comentar, ¿no? Es por cuestiones constructivas. Ahora, el ancho BW, ¿cuánto vamos a adoptar de ancho BW? ¿No? ¿Cuánto sería nuestro ancho BW? Es decir, el ancho de la viga, ¿no? Porque a fin de cuentas es como una viga solamente.
Bien, el ancho de la viga, el BW, en realidad para determinar el ancho BW, les comento, quien realmente lo define viene a ser el tema de cuando hagamos la verificación a la rotura por compresión oblicuo. Realmente ese es quien define el ancho BW. Pero obviamente no podríamos calcular eso porque necesitamos primero esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer es optar un ancho? Optamos un ancho BW. ¿Cuál se recomienda optar como ancho BW? Fíjense, se recomienda optar como ancho BW como el menor entre estas dos columnas, el menor ancho entre estas columnas. Aquí la columna es de 30 por 30 y aquí es de 40 por 40. Entonces, fíjense, para que quede de esta forma, ¿no? Para que la columna quede al mismo, digámoslo así, al ras con esta columna, vamos a darle el mismo ancho que la columna más pequeña. En este caso, la columna vale 30 por 30, entonces vamos a darle a que la viga tenga un ancho de 30 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a adoptar como ancho BW 30 centímetros. Y hasta aquí ya tendríamos las dimensiones de la viga y de la zapata medianera. Muy bien, se cumplió nuestra hora. Vamos a dejarlo hasta acá. La siguiente clase, es decir, el día sábado, lo vamos a terminar. Vamos a ver cómo se calcula las armaduras de la viga y de la zapata medianera. ¿De acuerdo? Es lo que les decía, de que estos ejercicios son bastante largos. Por eso que vamos a dividirlo en dos partes, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, permítame, quiero corregir algunas cositas. A ver. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Una duda auxiliar, por ejemplo, he visto en algunos modelos, en el caso de una columna circular, es muy diferente a trabajarla como una columna cuadrada. Bueno, cuando la columna es circular, lo que se hace es lo siguiente. Eso permítame, voy a averiguarlo bien. Lo que dice la norma es que para hacerlo el diseño con una columna circular, tenés que convertirlo a un equivalente en columna cuadrada. No recuerdo bien si la condición era que el área de esta columna tendría que ser la misma que esta área, no recuerdo bien. Ya, pero se hacía una conversión. Ya, cuando se tiene una columna circular, se hace una conversión a una columna cuadrada para su análisis. ¿Ya? Pero el procedimiento es el mismo, ¿no? O sea, realmente ese es el único cambio, digamos, ese único artificio. Porque luego para diseñar zapatas con columnas cuadradas o columnas rectangulares, ya tenemos ejemplo, ¿no? Ya hemos visto cómo se hace el diseño. Bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos el día sábado. Eso sí, les voy a pedir por favor que el día sábado nuestra clase empiece más tarde, ya que empecemos desde las 11:30 hasta las 1 más o menos. ¿Ya? Lo que pasa es que con el otro grupo de Hormigón 2, eh, bueno, los he combinado sus horarios, ¿ya? Y ellos de corrido avanzan de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Ya? Entonces, eh, eso igual voy a hablarlo con ustedes en el grupo unos minutos, así que estén atentos, ¿ya? Pero les comento eso, vamos a moverlo el horario. De todas formas, como va a ser virtual, no creo que haya mucho problema, ¿no? Para los que tal vez les choque, tal vez con alguna otra ayudantía. Bien, entonces sin nada más que agregar, nos veríamos el día sábado, ¿listo? Permítame, voy a cortarlo hasta acá, ¿no? Y esto se los voy a ir mandando para que lo tengan, ya para que lo vayan repasando. Bien, eso sería todo por esta clase. Permiso. Listo, auxiliar, gracias. ¿Listo? Hasta luego.